Hola Antonio, Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, gracias por invitarme a tu vivo día de hoy. Mm, Muchas gracias a vos por sumarte. A mí antes de arrancar a hacerte preguntas me gustaría que te presentes, que les cuentes a todos quién sos, dónde estás, qué haces en Global Gap, para los que no te conocen. Sí, mi nombre es Antonio Restrepo. Yo trabajo en Global Gap Norteamérica, que tiene que ver con Estados Unidos y Canadá. Y estoy encargado de los productores, o sea, soy el contacto con los productores, con los cuerpos certificadores y también con los registrados, entrenadores registrados. ¿Sí? Yo soy de Colombia, pero antes de entrar a Global Gap, ya llevo 2 años con Global Gap, estuve 20 años trabajando con productores en muchas fincas en Estados Unidos, en Latinoamérica, Centroamérica y Suramérica. Y digamos que he tenido mucha experiencia en cuanto a implementación de programas, no solo Global Gap, pero otros esquemas y en todo tipo de productos y todo tipo de fincas y de ambientes y de escenarios, ¿no? Entonces ese es mi papel en Global Gap ahora mismo. Sí, genial. Un poco para contar a la gente, nosotros nos conocemos de antes, de que entres a trabajar a Global Gap, porque siempre estuvimos en todos los congresos, en todos los Global Gap Summit que podíamos. Así que nada, un placer tenerte en el equipo y trabajar juntos. Ahí hay gente que nos está saludando, que está avisando que está desde Amazonia, desde Perú, desde Colombia, hay gente de Argentina, así que bueno, bienvenidos a todos. Antonio, a mí me gustaría que vos le cuentes un poco a la gente sobre esta herramienta de transición a versión 6. Yo empezaría un poco qué es lo nuevo y cuándo cambia, ya lo hemos hablado en varios videos. No sé si vos querés contar algo un poquito, si no ir directamente a, bueno, qué necesito para estar preparado para versión 6 o cómo estas herramientas pueden ayudar a los productores y a los técnicos a prepararse para tantos cambios, ¿no? Claro. Eh, ya se han hecho obviamente seminarios y vivos sobre lo que ha cambiado en la versión 6. Solo yo creo que ya todo el mundo sabe que este no fue, digamos, un cambio liviano, es nada un light update, como se dice. Normalmente cuando hay cambios de versiones es simplemente que se le agregó, antes era 5, ahora es 6, antes se decía empleados, ahora se dice trabajadores, sí, o sea, son realmente cosas o se agregó una pregunta y ya no. Entonces, si han visto, este es un cambio, digámoslo, radical, ¿no? Es como un cambio, se hizo reingeniería totalmente. Una de las cosas que pasó primero es que los, eh, las secciones han cambiado totalmente, o sea, todo cambió, están en sitios diferentes. La que era la pregunta 1 ahorita es, por decirte, la pregunta 30 o 40. Entonces, además de eso, como ya saben, ha cambiado mucho el lenguaje, ¿sí? Básicamente se reescribió todo otra vez. Entonces, en cierto sentido, es casi, es un cambio muy grande y es casi como si estuvieras haciendo otro esquema, ¿no? O sea, los fundamentos son los mismos, pero como todo se reorganizó, muchas veces el productor puede sentir como que está haciendo algo nuevo otra vez, ¿sí? La primera, digámoslo, retroalimentación o preocupación que teníamos de los agricultores era, bueno, yo antes hacía este programa, tenía este procedimiento, ahorita, ¿dónde va esto? O sea, ¿dónde me preguntan esto ahorita? Así porque tengo que ir y buscar básicamente todos los documentos a ver cómo lo organizo. Entonces, en respuesta a eso, decidimos hacer una herramienta de transición. Eh, ¿Qué hace la herramienta de transición? Mapea, por decir de alguna palabra, los requerimientos de la versión 5 al lado de los requerimientos de la versión 6. Y esos números obviamente van a ser diferentes, ¿no? El número que va a ser en la 5 va a ser un número diferente en la versión 6. También muchas preguntas se juntaron, ¿sí? Entonces, por decirte en pesticidas, cada pregunta de que si está el operador, que si está la máquina, era una pregunta diferente. Todo eso
se juntó en una sola, entonces están también la pregunta de ahorita y por ejemplo, las 5 preguntas equivalentes juntas. Entonces te ayuda mucho a, la palabra yo creo que es mapear o identificar qué preguntas van con qué preguntas. ¿Sí? Esa es la idea de la herramienta. Genial, genial. Seguramente la gente va a querer saber más detalles y como te contaba antes del vivo, tal vez estaría bueno que armemos una demostración para el canal de YouTube, para que les quede un video de cómo es, dónde usarla, cómo usarla. Así que después voy a ver qué nos dicen en los comentarios y si la gente está interesada, tal vez armamos algo de cómo mostrar, o sea, cómo se usa. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué cosa no es esta herramienta? Bueno, esta no es una herramienta de entrenamiento para la versión 6, ¿cierto? O sea, no pueden pretender nada más venir a que es una hoja de cálculo básicamente, Ujú. y pretender que con eso van a encontrar todas las respuestas a la versión 6, ¿no? Hay otros documentos que también están disponibles en la página para poder, como de soporte, para poder trabajar con la versión 6, ¿no? Hay uno que se llama ¿Qué es nuevo? Es como una presentación de PowerPoint de qué es nuevo en versión 6, que está fuera, digamos, del tema hoy. También hay un documento que hace el resumen de los cambios, también está disponible en la página. Y otro muy importante es una guía para frutas y vegetales, en la que da mucho más detallado cómo cumplir esos requerimientos de la versión 6, ¿no? Entonces, digamos, no pueden pretender venir a la versión, a esta herramienta y pensar que ahí van a tener toda la información. Como les digo, esto nada más mapea una pregunta con la otra. Lo otro que es importante saber es que aunque esta herramienta pone las preguntas o los requerimientos al lado, no significa que los dos sean idénticos, ¿sí? Ujú. Digamos que son equivalentes. Entonces, como ha cambiado, digamos por ejemplo, una te pregunta si hay un procedimiento para control de documentos, ¿cierto? Entonces, en la versión 5 puedes decir sí lo tengo, pero no significa que en la versión 6 ya esté listo. O sea, el usuario tiene que ir y ver los detalles y ver qué ha cambiado en la pregunta, qué se ha agregado en la pregunta, y puede que cumplas con la versión 5, pero no con la versión 6. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se está usando la herramienta, de que lo único que te hace es te los pone al lado, pero tú tienes que todavía tener el, la, el detalle de leer qué ha cambiado para ver si cumples con ambos requerimientos. ¿Sí? Claro, un poco Antes, sería un comparativo para que encuentres más fácil las cosas, que eso es algo que es, nos preguntan un montón, y este año hicimos un montón de vivos con esto de los cambios de versión 6 o qué puntos pasaron de menor a mayor o dónde están. La verdad que me parece un resumen súper bueno, pero no es que con ese comparativo solo alcanza, también hay que ver que se cumpla la letra chiquita, ¿no? Hay, como decís vos, hay requisitos que cambiaron de lugar, pero que a la vez se les agregó una frase o se les agregó algo que hay que ver que lo estén cumpliendo en versión 6. Algo que nos están preguntando, Antonio, es si esto está en español o va a estar en español, porque en general muchos de los documentos, por ejemplo la guía de versión 6 para plantas, está en inglés y no se encuentra en español. Nos están preguntando el tema de si está en español o si va a estar o si sirve usarlo en inglés. mira, por ahora las personas que van a hacer, tenemos dos versiones, en frutas y vegetales tenemos una para acuacultura, que esa es totalmente pues, diferente. Y en frutas y vegetales tenemos dos versiones, una GFS y otra Smart. Para las personas que van a hacer Smart, yo creo que pueden ir usando esta en inglés y como mínimo, digamos, si el usuario no entiende inglés, lo que van a usar, que es lo importante, es que pueden ver el número del principio de la versión Ujú. 5 con el nuevo número, y por lo menos, o sea, va a estar un poquito más difícil porque van a tener que tener sus hojas en español, pero esa sería la función mínima. Estamos trabajando en una versión en español, pero pues desafortunadamente para tener una versión oficial el proceso es largo porque tiene que ir a través
una traslación oficial de Global Gap y ese proceso se demora un poco. Estamos tratando de sacarlo para finales de, obviamente, tan pronto sea posible, lo antes posible, antes de que empiece el próximo año, que es cuando empieza la versión Smart, ¿no? No, genial, genial, pero lo importante Debe estar era en contar esto, español. que está pensada la traducción en español. Sí. Eh, Hay gente que sabe que tiene la auditoría de versión 6 tal vez en octubre del año que viene, porque tiene la auditoría, tuvo la auditoría ahora, con la 5.2, por ejemplo, entonces está bueno que saben que están a tiempo de revisarla. Lo otro que yo te quería preguntar es por qué se hizo ahora esta herramienta y no se hizo antes, porque otras veces con versiones anteriores no se vio la necesidad de una herramienta como esta y ahora Sí, sí. por lo mismo que te decía esta realmente ha sido un cambio total, sí, como se dicen que no es un update, sino que es un upgrade, es totalmente, casi que totalmente diferente. Entonces, antes sí lo que sacamos era un resumen de cambios, porque era muy fácil decir, en esta Ujú. pregunta se agregó esto y en esta pregunta es nueva y esta pregunta se borró y era algo muy sencillo Buenísimo. de hacer, ¿sí? Pero realmente es muy difícil de hacerlo de esa manera sencilla, es muy difícil sacar un documento en PDF que te diga que fue diferente. Por eso se hizo esta herramienta. Otra cosa que tiene esta herramienta que también es diferente a inclusive a los checklists que tenemos es que esta tiene tú puedes responder en el Excel si sí o no o NA y hay otra hoja de cálculo que te calcula los porcentajes de menores, mayores. Entonces Genial. es mejor, digámoslo, el checklist. Y antes de que se me olvide, otra cosa que no esto no es obligatorio, o sea, no es simplemente una Ujú. herramienta para el productor, pero si ustedes ven su manera y piensan que no lo tienen que hacer, el auditor no vaya a llegar pidiéndole si ustedes usaron la herramienta para poder pasar de la versión 5 a la versión 6 de ninguna manera. Ah, buenísimo, buenísima esa aclaración. Sí, yo llevo todo el año haciendo vivo sobre los cambios de versión 5 a versión 6, son tantos que no terminas nunca. Es real que no han habido cambios tan drásticos en versiones anteriores. Algo que nos están preguntando, yo voy viendo los comentarios mientras vos me vas contestando. Hay gente que no está segura cuándo empiezan a auditar la versión 6, muy cortito, esto lo hemos hablado en los últimos vivos. Dejé varios vivos grabados sobre esto, de hecho ya compartimos en el canal de YouTube el webinar que hicimos la semana pasada con NaturaCert, que dura 1 hora y media completa, sobre fecha de transición, incorporación de temas nuevos en versión 6 y también la transición de los add-ons. Aprovecho a contarles porque ya está en YouTube ese video que está como súper completo, es casi una parte del curso de IFA. La versión 6 Smart empieza a ser obligatoria el 1 de enero del 2024. La versión 6 GFS va a ser obligatoria a partir de 3 meses posteriores al reconocimiento de GFSI, que no tenemos una fecha concreta, les vamos a estar publicando cuando sea la fecha, pero en cuanto este reconocimiento ocurra, que va a ser el año que viene, no sabemos exactamente en qué momento del año que viene, vamos a hacer, va a ser obligatoria la versión 6 GFS 3 meses después de ese reconocimiento. Muy resumido, porque es un tema del que hablamos mucho, yo les recomiendo ir a ver un poco los videos anteriores, hay uno de cada miércoles y si no los estamos cargando en YouTube. Tengo otra pregunta por acá, que es, ¿a quiénes está dirigida esta herramienta, Antonio? ¿Para quiénes se pensó? ¿Para los productores, para los técnicos, para los organismos de certificación? ¿Cuál fue un poco la idea de esto? Bueno, realmente es para todo el mundo, principalmente Ujú. para los agricultores que hacen, que tienen, digamos, las herramientas de hacer esto, de correr los programas ellos mismos. Entonces, esto les va a facilitar la manera en que normalmente, como te digo, tengo muchos años de experiencia en muchas fincas y normalmente no necesariamente, pero normalmente los agricultores tienen su folder, que tienen sus procedimientos organizados, normalmente Ujú. dependiendo del esquema que tiene. Entonces, esta pregunta va En el con estos orden de los requerimientos. puntos. Sí. 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 Entonces, cuando toca hacer esta reestructura, el productor es el primero que va a decir, bueno, ¿qué hago con esos papeles ahorita? ¿Qué tengo que cambiar en el papel y con Ujú. qué pregunta va ahorita? Entonces, ese, digamos que fue el primer target, el primer objetivo. Sin embargo, esta herramienta obviamente también la están usando consultores para ayudar
a sus productores Ujú. a hacer esta transición. Y en Estados Unidos, no sé, no he hablado fuera de Estados Unidos, pero de pronto ustedes pueden hablar con sus cuerpos certificadores. Los cuerpos certificadores también lo están usando si por ejemplo, en lo que queda del año o el año siguiente, si les toca hacer GFSB antes de que esté en vigencia, básicamente, si ustedes todavía tienen que hacer una versión 5, el cuerpo certificador puede, con esta herramienta, ir y hacer, digámoslo, la versión 5 como auditoría y les hacen un assessment en la versión 6. Mm, ¿Sí? O sea que el cuerpo certificador ya es cuestión de los cuerpos certificadores si cobran o no cobran y cómo cobran, pero para la agricultura es muy bueno porque digamos que ya tuvo un cuerpo certificador de afuera que vino y le dijo, mira, esta pregunta cumpliste, esta no cumpliste, ¿no? No es una, esto no va a entrar al sistema de Global Gap, no van a recibir un certificado, ujú. no van a haber costos de registración, o sea, es simplemente un servicio, un assessment que los cuerpos certificadores por ahora en Estados Unidos están dispuestos a dar a sus clientes Genial. que todavía tienen que Ujú. hacer versión 5, ¿no? Bien. Tenemos una pregunta acá que nos dice si esta herramienta se puede descargar de la página web o dónde encontrarla. Está en la página web. Resulta que ahora mismo, como sabes, estrenamos una página nueva y ahorita entré antes del webinar y me di cuenta de que las han cargado, pero los nombres no les pusieron frutas y vegetales y cuáles para aquaculture, pero hay unas que dicen no macros y esas que dicen no macros son las de frutas y vegetales. Hay una para Smart y otra para el GFS y la pueden bajar. Van a Global Gap y van al tab de documentos hay una barrita de búsqueda y ahí pueden buscar Transition, está en inglés, o tienen que poner Transition o ponen Tool y les van a salir las herramientas eh, de transición. Bien, sí, seguramente igual con esto de la web nueva me pasó que yo estoy dando un entrenamiento y queríamos entrar y no encontrábamos las cosas en los lugares habituales. Nos pasa cada vez que tenemos este tipo de cambios, tengan un poquito de paciencia todos. Pero yo creo, Antonio, que va a ser súper bueno si armamos algún videito muy corto sobre dónde encontrarla, cómo usarla, un poco una demostración para que la podamos dejar capaz que acá en Instagram, pero también en YouTube, que tenemos más margen de dejarla con tiempo, con video y demás. Porque fíjate, ya se nos fueron 20 minutos y todavía tenemos preguntas. Así que un poco lo que te quería preguntar para ir cerrando es si hay algo que nos quieras contar en especial esta herramienta o de cómo se usa o alguna cosa más, o te parece Bueno, que esperamos a ver que nos comenten, a ver qué necesitan y les compartimos. sí, específicamente sobre la versión 6 y como te digo, la herramienta no es necesaria usarla, o sea, no es obligatoria, es una muy buena herramienta y yo la recomendaría para que la usaran, pero independiente de eso, como productor que he sido y mucha gente que he estado, lo que yo les digo es que por naturaleza uno espera hacer las cosas a último momento y esta versión 6 no es de las cosas que ustedes quieren ser a último momento, ¿sí? En estos días, por ejemplo, me llamó un productor de Canadá y él estaba confundido. Y él me dijo, mira, tengo una inspección en 2 semanas y veo que es versión 6, tengo que hacer versión 6. Está confundido, pero me dijo, tengo que hacer una versión 6 en 2 semanas. ¿Dónde está? ¿Cómo le hago? Y le digo yo, mira, en 2 semanas no vas a armar una versión 6, o sea, No. no la vas a hacer. Entonces, no esperen a, a 1 semana, 2 semanas, un mes, ni 2 meses, o sea, tienen que empezar a ver este documento ya y a ver qué hay en versión 6 y empezar a trabajar eso. Entre más tiempo tenga mejor, si tienen tiempo de que su consultor o su gerente de inocuidad interno, o como les digo, si tienen oportunidad de que su cuerpo certificador les haga un assessment, eso sería lo ideal, pero lo antes mejor, como les digo, es un cambio muy radical y no es algo en lo que ustedes quieran esperar 1 semana, 2 semanas antes a ver qué es lo que tienen que cambiar porque no les va a ir bien. Sí. No, está súper bueno lo que decís. Yo justo hoy les contaba eso en el curso. Estamos haciendo el curso de Sistema de Gestión de Calidad en versión 6. Y justo les contaba que además es más difícil pasar de la 5.2 a la 6 que de la 5.4.1 a la 6, porque hay mucho que se sumó de inocuidad en la 5.4.1 que no está en la 5.2. Y de repente
cuando pasás a la 6 el cambio es un montón. O sea, hay gente que está en la 5.2 que no miró nada de versión 6 y que va a tener auditoría con versión 6 en enero. Y realmente estamos justo al límite del tiempo. Yo les recomiendo mucho siempre que tomen los entrenamientos. De hecho, tenemos un entrenamiento la semana próxima y está completo. O sea, ya no queda cupo porque mucha gente quiere tomar el entrenamiento ahora. Y también hay mucha gente que no puede tomar el entrenamiento y por eso siempre estuvimos hablando a lo largo del año de estos videos que hicimos para ayudarlos a entender los cambios de versión 6 y que los empiecen a implementar con tiempo, porque sabemos que muchas veces pasa esto que vos decís, que piensan que en 1 o 2 semanas resuelven lo nuevo, y es un montón, así que me parece una súper buena recomendación que ya estén viendo la versión 6. Y bueno, nada, agradecerte muchísimo, Antonio, por haberte sumado hoy. Voy a dejar este vivo compartido, vamos a ver qué nos comentan, si la gente necesita que hagamos algún video o si tienen algunas dudas, después les respondemos, si te parece. Claro. Y nada, muchas gracias, nos quedan muy poquitos vivos este año, creo que nos quedan 2 o 3 nada más, y era un tema que me parecía súper importante. Hay gente que no conoce esta herramienta, yo por la he nombrado en varios de los cursos, en varias de las actividades, pero me parece súper interesante y mil gracias por haberte sumado hoy y bueno, nos seguimos viendo. Ahí está mandando saludos desde México, saludos a todos los que se sumaron, no sé si querés agregar algo más o cerramos. No, gracias. Obviamente si tienen alguna pregunta, pues obviamente pues, directamente contigo también me pueden consultar a mí directamente, ¿sí? En restrepo@globalgap.org. Aquí estoy a sus disposiciones. Dale, ¿sabes qué voy a hacer? Ahora cuando comparte el video voy a dejar tu correo en el texto para que la gente te pueda escribir directamente por este tema a vos, ¿te parece? Perfecto. Bueno, Vale, mil gracias, Antonio, un gusto gracias. siempre estar con vos en estas actividades. Gracias a todos los que se sumaron, déjennos en los comentarios si tienen preguntas y nos vemos el miércoles que viene. Chau, chau. Pasa nada.